Muy buenas de nuevo y estamos ya en el último vídeo de la pasión y resurrección de Jesús. Va a durar un poquito más tiempo de lo habitual, pero merece la pena que estemos muy atentos porque estamos ante lo más importante de, de nuestro seguimiento de Jesús. Lo más importante de nuestro ser cristiano es la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no hubiera resucitado, pues no existirían los cristianos ni nosotros tendríamos fe. Pero antes de empezar, vamos a ver cosas importantes que tenemos que tener en cuenta sobre la resurrección. Mirad, lo primero es que es una verdad fundamental. Es verdad fundamental del cristianismo. Es decir, sin la resurrección no hay cristianismo. Sin la resurrección no existiría la religión cristiana. Cristo verdaderamente resucitó y resucitó por el poder de Dios. Lo que se encontraron sus apóstoles no fue un fantasma, ni una mera fuerza de energía, ni un cuerpo revivido que después iba a morir como el de Lázaro, que va. La presencia de Jesús resucitado no es una alucinación por parte de los apóstoles, es real, Jesús vivo. Por otro lado, que Cristo vive no es solo una manera de hablar, es real. Que cuando decimos que Cristo vive, algunos pueden pensar que bueno, que lo decimos solamente porque vive en nuestros recuerdos, porque nos acordamos de Él, porque fue un personaje importante. Nada, nada, nada. La cruz, muerte y resurrección de Cristo son hechos históricos que sacudieron el mundo de su época y transformaron la historia de todos los siglos. Cristo vive para siempre con el mismo cuerpo con el que murió, pero este cuerpo ha sido transformado y glorificado. Os invito a echar un vistazo a la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Por ese nuevo cuerpo glorioso goza de un nuevo orden de vida como jamás ha vivido nunca ningún ser humano. La gracia de Cristo vive en nosotros. La vida de Cristo la vivimos por la gracia. Los que somos de Cristo participamos ya de una vida nueva, la vida de Cristo, y eso lo hacemos desde que nos bautizaron. Esta vida activa en nosotros se llama gracia, pero esta gracia que Dios nos ha regalado con el bautismo gracias a su resurrección se puede perder por el pecado mortal, pero se puede volver a recuperar por el perdón en el sacramento de la reconciliación, y la debemos aumentar viviendo fielmente nuestra fe. La gracia que Jesús nos da, que Jesús nos regala, nos da fortaleza, esperanza y la capacidad de un amor sobrenatural. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Por eso la muerte ya no es el final. La muerte, tanto espiritual como física, es la consecuencia del pecado. Y este pecado entró en el mundo por la rebelión de nuestros primeros padres, como podéis ver en el libro del Génesis. Estamos sujetos a la muerte física, pero el aguijón del pecado ya ha sido reemplazado por la esperanza del que ha resucitado. Jesucristo, con su muerte y su resurrección, pagó el precio por nuestros pecados y lo hizo con su muerte en la cruz. El último enemigo en ser destruido al final de los tiempos será la muerte, nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 26. Por eso la muerte no es el final y tampoco nos encierra en un ciclo, como piensan algunos, con la reencarnación. Los cristianos no creemos en la reencarnación. Vivimos y morimos de una sola vez. Durante nuestra vida mortal decidimos nuestra eternidad. Por eso recibimos la gracia y la misericordia de Dios que nos abre las puertas del cielo. Al final del tiempo se establecerá plenamente el reino de Dios. Y gracias a Cristo todos resucitaremos. Con la resurrección de Cristo resucitaremos todos. Cristo resucitado es el primer fruto de la nueva creación. Con su cruz, Él ha abierto las puertas para que nuestros cuerpos también resuciten. Por eso los cristianos no solo creemos en la resurrección de Jesús, sino también creemos y decimos en el credo que creemos en la resurrección de la carne, es decir, creemos en la resurrección de todos los hombres. Por eso lo escribe San Pablo, porque habiendo venido por un hombre la muerte,
también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 21 al 22. Bien, pues la resurrección es mucho más que la reencarnación. Es cierto que algunas religiones hablan de la reencarnación, pero no la cristiana. Pues la resurrección solo la encontramos entre los cristianos. De hecho, es mucho más que la reencarnación. Pero al final tendremos un cuerpo resucitado. ¿Pero cómo va a ser ese cuerpo resucitado? Pues nadie en este mundo puede comprenderlo, porque lo que sabemos es que será un cuerpo como el de Cristo, es decir, similar en algunos aspectos a nuestro cuerpo en su forma habitual. Vamos a leer este texto de Lucas en el capítulo 24. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se le aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. ¿Os acordáis de la transfiguración? Que ya era un preludio de esto que nos está contando. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago, y las demás mujeres que la acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos le pareció que deliraban y no le creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que la sábana. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Fijaros, la tumba vacía no es el origen de la fe en la resurrección. De hecho, no creyeron a las mujeres, que habían visto simplemente la tumba vacía. Ellos podían pensar que habían robado el cuerpo de Jesús. La fe en la resurrección va a aparecer no con la tumba vacía, sino con las apariciones de Jesús a sus apóstoles y a sus seguidores. Uno de esos momentos va a ser el camino de Emaús. Fijaros que tenemos desde Jerusalén a Emaús. Este es el camino que habían hecho estos hombres. Creía que se habían llevado el cuerpo. ¿Quién? Los sacerdotes, los romanos, pero... De pronto le vi. Estaba delante de mí, ante mis ojos, así de cerca, ahí delante, como... ¿Nuestro Señor? No puedo creer lo que oigo. Tomás, le he visto. Estáis todos locos. Todos. Tenéis visiones. Os estáis volviendo locos. Me voy de aquí. ¡Oh! Amigos, ¡Oh, no! nuestro Señor. ¡Le hemos visto! ¿Dónde? En el camino de Jerusalén. En el camino estaba... El Mesías estaba ante nosotros. Estaba con nosotros. No nos dimos cuenta. No le habíamos reconocido. Eso es porque está en tu imaginación, Cleofás. Estaba en el camino, Tomás. Nos dirigíamos a Emaús. A casa de mis primos. Las mujeres y los niños habían salido antes para más seguridad. Habíamos acordado ocultarnos en Emaús unos días y luego regresar. A mitad del camino, un hombre se nos acercó. Buenos días. ¿Os importa que os acompañe? No. No. Perdonad, ¿qué cuestiones venís discutiendo por el camino? Hay cosas terribles de explicar. Oh, ¿cuáles? ¿Cuáles? La horrible muerte de Jesús de Galilea. Contádmelo. ¿No lo sabes? ¿Dónde has estado? Para todos nosotros era el gran profeta. Más que eso. Esperábamos que fuera el elegido. Que liberaría a Israel. Ah, el Mesías. Pero ¿cómo podía el Mesías morir como un vulgar criminal? Oh, insensatos. Os creéis muy doctos. ¿Habláis de profetas y nunca los habéis leído? ¿Acaso no entendéis que el Mesías tenía que morir?
¿No comprendéis las escrituras? Citó a todos los profetas y nos lo demostró. Comenzando por Moisés y hasta el último. Todos. Las escrituras completas. Quédate a cenar con nosotros. Bueno, yo... No, es demasiado tarde para continuar el viaje. Por favor. Está bien, si no os importa me quedaré, pero solo un rato. El tiempo que quieras. Pasa, por favor. Ni siquiera entonces le reconocimos. ¿Quién es, madre? Alguien que han encontrado en el camino. Sí, pero ¿quién es? Señor, ya que eres nuestro invitado, ¿querrías bendecir tú la mesa? Tendré que irme pronto. Lo comprendemos, pero... Sé quién es. Bendito seas, oh Señor Dios nuestro, por darnos el pan de la tierra. Y entonces se fue. Desapareció. De modo que está Desapareció. vivo. Gloria al Señor. Bendito sea el rey. Ya no estaba. Bendito sea. Ya no estaba. Así es. Dejó un vacío, solo 2 mitades de pan, una copa. Y todos los presentes lloraban. Y reían. Y lloraban. Amigos, ya estoy harto. Lo siento, pero... Tomás. En fin, si no le veo aquí delante de mí, así como os veo a vosotros, y si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en la llaga de su costado, no lo creeré. Tomás, ¿Qué? Tomás. No tengo nada más que decir de este asunto a nadie. A nadie. Nadie en absoluto. Adelante. Mete tu dedo aquí. Mételo en mis heridas. Y a partir de ahora no seas incrédulo, sino fiel. Mi Señor. Y mi Dios. Sí. Porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados todos aquellos que sin haberme visto han creído. Tal como os he dicho, estamos ante el momento más importante de toda la vida de Jesús, el momento más importante de los evangelios, el momento más importante también de nuestras propias vidas, la resurrección, porque la resurrección da sentido a todo. Si todo acabara con la muerte, la vida no tendría sentido. Jesús nos ha dado luz y sentido, porque nos ha mostrado que en el camino la muerte no es el final. Eso lo entendieron estos discípulos de Maús que acabamos de ver. También Tomás, que al principio no creía, pero se le apareció de nuevo allí, sin abrir ninguna puerta. Pero acordaros que Jesús no es ningún fantasma, Jesús es real, su cuerpo glorioso. Va a haber distintos momentos en que los evangelios nos van a relatar diferentes apariciones de Jesús. Se va a aparecer también en el evangelio de Juan a Pedro, va a haber una nueva pesca milagrosa y en el momento más importante, que es la ascensión al cielo, prometiendo algo también esencial, el Espíritu Santo. Pero eso ya es otra historia que os contaremos en otro momento. Hasta aquí este vídeo. Que tengáis un buen fin de trabajo, una buena semana y un buen final de curso, que ya está cercano. Adiós.